La familia del crimen de Buffalo, también conocida como la familia del crimen de Magadino, la familia del crimen del estado de Nueva York, la familia del crimen de Todaro, la mafia del norte del estado de Nueva York, la mafia de Buffalo y de Arm, es una familia del crimen de la mafia italoamericana. Con sede en Buffalo, Nueva York, Estados Unidos. Los investigadores criminales afirman que la familia opera en todo el oeste de Nueva York, Erie, Pensilvania y Hamilton, Ontario. Se supone que la familia Buffalo mantiene fuertes conexiones con las familias Lupino y Papalia con sede en Hamilton. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el actual jefe de la familia criminal Buffalo es Joseph Avic Joe Todaro Jr., quien asumió el papel después de su padre, Joseph L. Pipe Joe Todaro Sr., jubilado. Historia. Familia del crimen de Buffalo, gráfico de 1963. Foto policial del FBI de Peter Magadino, el hijo del jefe de la familia del crimen de Buffalo, Stefano Magadino. A principios de la década de 1900, Angelo Palmieri fue el primer jefe en Buffalo. En 1912 dimitió, asumiendo el papel de subjefe mientras le entregaba el título de jefe a Joseph Di Carlo. En 1921, Stefano Magadino, quien había inmigrado primero a la ciudad de Nueva York desde Castellammare del Golfo, Sicilia, en 1902, huyó a Buffalo, Nueva York, para evitar cargos de asesinato relacionados con la muerte de Camillo Caizo en Avon, Nueva Jersey, que había matado al hermano de Magadino, Pietro. El jefe de la familia del crimen de Buffalo, Joseph Di Carlo, murió en 1922, y Magadino lo sucedió como jefe. La familia del crimen de Buffalo ganó poder durante la era de la prohibición a través del contrabando. En 1931, el jefe de la familia, Stefano Magadino, se convirtió en miembro original de la Comisión, el órgano de gobierno de la mafia estadounidense. El aliado más fuerte de Magadino en la comisión fue su primo Joseph Bonanno. Los dos jefes de la mafia eran de la misma ciudad siciliana de Castellammare del Golfo. La comisión decidió en 1931 que Stefano Magadino y su familia Buffalo controlarían Ontario, Canadá, y que Joseph Bonanno y su familia Bonanno controlarían Quebec, Canadá. La familia Buffalo se mantuvo fuerte y relativamente unida hasta que su liderazgo fue desafiado en la década de 1960. Luego se dividió en facciones mientras intentaban asesinar a Magadino. El imperio de Magadino comenzó a desmoronarse en 1968, cuando la policía encontró $500,000 escondidos en la funeraria de Magadino y en el ático de su hijo. En ese momento, Magadino les había estado diciendo a sus subordinados que el dinero era escaso y que no podía permitirse pagarles las bonificaciones de Navidad, dijo Hartnett. La gente empezó a dejar de confiar en él cuando encontramos todo ese dinero. La guerra interna continuó después de la muerte de Magadino por causas naturales el 19 de julio de 1974, pero terminó a principios de la década de 1980 cuando Joseph Todaro Sr. se convirtió en el jefe. Era Todaro Sr. Cuando Todaro Sr. se hizo cargo de la familia Buffalo, muchos miembros habían estado operando dentro del local 210 de la Unión Internacional de Trabajadores de América del Norte durante años, mientras evitaban el escrutinio policial y continuaban realizando actividades ilegales. En 1989, Joseph Todaro Sr. y su hijo Joseph Todaro Jr. fueron identificados en una investigación de juego del FBI como los líderes de los 45 miembros de la familia Buffalo Mafia. La investigación del FBI afirmó que Joseph Todaro Sr. y Joseph Todaro Jr. tenían el control de varias actividades delictivas que incluían extorsión laboral, apuestas, usurpación de préstamos y tráfico de narcóticos. También se afirmó que Joseph Todaro Jr. dirigía la familia de la mafia en nombre de su padre semi-retirado Joseph Todaro Sr., quien dividía el tiempo entre sus hogares en Tonawanda y Florida. El FBI declaró que el miembro local de 210 Leonard F. Falzone controlaba una operación de usurpación de préstamos para los Todaro y los hermanos Victor y Daniel Sansanese, quienes también eran miembros del local 210, controlaban una operación de apuestas para los Todaro.
También se reveló que durante la investigación el FBI había colocado un dispositivo de grabación en el automóvil propiedad del sindicato de Falsone en 1988, pero ese dispositivo de grabación no pudo proporcionar ninguna evidencia que vincule a los Todaro con ningún juego ilegal. La información proporcionada por el dispositivo de escucha colocado en el Buick 87 de Falsone fue responsable del desmantelamiento de la red de narcotraficantes Torina, que estaba haciendo más de $2 millones en ventas callejeras de cocaína anualmente en el área de Buffalo. El agente especial George Preston, jefe de la oficina de la DEA en Buffalo, dijo a los periodistas: "Esta es una red de narcotráfico controlada por la mafia". G. Robert Langford, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Buffalo, dijo: "Las conversaciones que se escucharon en el automóvil de Leonard Falsone indicaron que esta operación de drogas estaba siendo dirigida por la jerarquía de la mafia en Buffalo, aunque no había pruebas suficientes para acusar a Falsone o Todaro en la investigación en curso en ese momento". Los primeros arrestos en este caso incluyeron a conocidos asociados de la mafia: Joseph Pepe Canizaro, Albino Chacha Principe y Salvatore Samna Ples Napoli. La investigación sobre la red de narcotraficantes Torina reveló que Todaro y Falsone estaban involucrados en un oleoducto de Las Vegas a Buffalo para la cocaína y otras actividades ilegales. El 20 de marzo de 1990, la policía de Las Vegas arrestó a 3 nativos de Buffalo, Lois Giambrone, Joseph Amoya y Lawrence Fanero. Los 3 fueron identificados como asociados de la mafia de Buffalo. Charles Torina, un nativo de Buffalo que fue descrito como un eslabón clave en el flujo de drogas de Buffalo a Las Vegas, había trabajado anteriormente como jefe de sala en un casino de Las Vegas. En 1990, la policía canadiense arrestó a 14 sospechosos en una red de narcotraficantes que tenía conexiones con el crimen organizado en Buffalo y las cataratas del Niágara. Según un oficial de la ley que habló bajo condición de anonimato, cualquier actividad de drogas o cualquier actividad del crimen organizado en St. Catharines, Hamilton y las cataratas del Niágara debe ser aprobada por la familia Buffalo. Las familias de la mafia en esas ciudades, y en Toronto, responden a Buffalo. Los arrestados fueron descritos como asociados de un empresario de las cataratas del Niágara, Nueva York, llamado John Anticoli, que cumplía una condena de 10 años en una prisión federal. Reporteros que 2 de los sospechosos son considerados miembros de alto rango de una familia del crimen organizado de Hamilton bajo el control indirecto de la mafia de Buffalo. Anticoli fue descrito por el FBI como uno de los mayores traficantes de drogas jamás arrestados en el oeste de Nueva York. Se declaró culpable de posesión de 270 libras de marihuana, conspiración para distribuir cocaína, evasión de impuestos y no pago de impuestos sobre las ganancias de la cocaína. De los 14 sospechosos arrestados, Carmen Barillaró, Nicodemo Brucese y Dominic Bácaro supuestamente estaban hechos miembros de una familia de la mafia con sede en Hamilton, que informa a los líderes del crimen organizado de Buffalo. En 1996, Joseph Todaro Sr. y su hijo Joseph Todaro Jr. figuraron entre las 24 presuntas figuras del crimen organizado que fueron acusadas de influir en la Unión Internacional de Trabajadores de América del Norte desde la década de 1960. Los trabajadores locales 210 obligaron a Joseph a Todaro Jr., Frank Bifulco, Salvatore Cardinale, John Catanzaro, Leonard Falsone, Sanfran Giamore, Bar Mazzara, Robert Panaro, Donald Panepinto, John Apieri, Joseph R. Pieri, Charles Pusateri, Joseph Rosato, Danny Sansanese Jr., Víctor Sansanese, Lois Sicurella y Vincent Jimmy Sicurella fuera de la Unión. A fines de 1996, la familia Buffalo, junto con la familia criminal de Los Ángeles, unieron fuerzas para hacerse cargo de un fraude de préstamos por usura y fraude de seguros de automóviles en Las Vegas controlado por Herbert Blitzstein, un asociado de Chicago Outfit. El subjefe de Los Ángeles Carmen Milano, junto con los soldados de Los Ángeles Steve Encino y Luis Caruso y los asociados de Los Ángeles Johnny Blanco y Peter Caruso, originalmente planearon robar las joyas de Herbert Blitzstein. Después de robar a Blitzstein, los mafiosos de Los Ángeles planearon que el soldado de la familia Buffalo, Robert Bobby Panaro, cercara las joyas robadas.
Carmen Milano decidió que el jefe de la familia Buffalo, Joseph Todaro Sr., recibiría una parte de las raquetas de Blitzstein en Las Vegas. El trabajo de robar a Blitzstein se le dio a Peter Caruso, pero Caruso cambió el plan y decidió asesinar a Blitzstein y hacerse cargo de sus operaciones en Las Vegas. El 6 de enero de 1997, los asociados de Los Ángeles Antonio David y Richard Friedman dispararon y mataron a Blitzstein en su propia casa. En 1997, el jefe de la facción canadiense de la familia Buffalo, Johnny Papalia, y su teniente Carmen Barillaro fueron asesinados por Kenneth Murdock. Cuando la policía arrestó a Kenneth Murdock en 1999, decidió convertirse en testigo del gobierno. Murdock dijo a las autoridades que los hermanos Pasquale Pad Musitano y Angelo Musitano de la tripulación del Musitano le ordenaron asesinar tanto a Johnny Papalia como a Carmen Barillaro. Según Murdock, los hermanos Musitano estaban hartos de ser un satélite, tripulación, de la familia Buffalo y de tener que pagar tributos a la familia. Murdock también afirmó que estaba esperando que Pad Musitano aprobara los asesinatos de 4 miembros de la tripulación de Lupino, Natale Lupino y Vincenzo Lupino, los 2 hijos de Giacomo Lupino, y Dominic Violi y Giuseppe Violi, los 2 hijos de Paolo Violi. Murdock también reveló que Pad Musitano había discutido con el jefe de la mafia de Quebec, Vito Rizzuto, y Gaetano Panepinto, sobre la inversión de Rizzuto en Ontario. Las agencias de inteligencia canadienses habían observado reuniones del 22 al 23 de octubre de 1997 entre Pad Musitano y Vito Rizzuto, que se vuelven más significativas después de las muertes de Johnny Papalia y Carmen Barillaro. Finalmente, estas agencias se convencieron de que los hermanos Musitano no actuaron solos en los asesinatos de Johnny Papalia, Carmen Barillaro y Ennio Mora. En 1998, estos factores llevaron a Lee Coppola, reportero veterano del crimen organizado de The Buffalo News, a escribir un artículo titulado The Withered Arm. En él declaró: "La mafia de Buffalo de hoy, desorganizada y casi sin un centavo, está muy lejos de su apogeo y que los últimos restos visibles del poder de la mafia en Buffalo desaparecieron". Sin embargo, el pronunciamiento de Coppola fue prematuro. Un artículo de 1999 informó que la inteligencia canadiense indicó que un nuevo señor del crimen vinculado a la poderosa familia del crimen Todaro se había instalado en la región de Golden Horse de Ontario. Según la inteligencia de CISC, el nuevo jefe de Buffalo, aún no identificado, tenía una relación sólida con motociclistas fuera de la ley, a diferencia de su predecesor Johnny Papalia, que se negó a trabajar con ellos. Como resultado de esta alianza nueva, aunque inestable, el experto en crimen organizado, el sargento detective Peter Polsetti del CISC, dijo: "La familia Todaro ahora controla Niagara, Hamilton, Toronto y Montreal". En 1999, Joseph Todaro Sr. junto con su hijo Joseph A. Todaro Jr. y otros 16 fueron nombrados en una demanda civil por crimen organizado, por controlar el local 210 a través de los años por varios actos de crimen organizado. La demanda judicial identificó a Joseph Todaro Sr. como jefe y a su hijo Joseph A. Todaro Jr. como subjefe de la familia Buffalo y propietarios de la Nova Pizzeria. Todaro Sr. nunca perteneció al local 210, pero su hijo Todaro Jr. se desempeñó como gerente comercial del local 210 en 1990 antes de renunciar. Los cargos se basaron en el testimonio de Ronald M. Fino, un exgerente comercial del local 210 antes de convertirse en informante del FBI. En el transcurso de la última parte del siglo XX y la primera parte del XXI, la influencia de la familia criminal Buffalo disminuyó. Los factores incluyeron miembros mayores que se alejaron lentamente de la organización, italoamericanos más jóvenes que no mostraron interés en sus operaciones, una operación federal de 11 años que obligó a la familia a salir del local 210 entre 1995 y 2006, la introducción de la Lotería de Nueva York que privó a la familia de una importante fuente de ingresos por juegos de azar ilegales, y el auge del negocio legítimo de pizzerías de Joe Todaro Jr. y Falsone. Todaro Sr. supuestamente se retiró en 2006, lo que dejó a muchos en la aplicación de la ley a creer que Leonard Falsone había tomado su lugar.
Sin embargo, otros pensaron que Falzone solo actuaba como el jefe principal de los Todaro y que Joseph Todaro Jr. era el jefe interino, mientras que su padre se convertía en el estadista principal de la familia. El FBI continuó publicando los organigramas de la familia del crimen hasta al menos 2006. El Niagara Falls Reporter indicó que Leonard Falzone fue ascendido al primer puesto después de que Joe Todaro Sr. supuestamente renunció en 2006. Después de la muerte de Todaro Sr. en 2012 y Benjamin Sonny Nicoletti en 2013, rumores sobre quién lideraría la familia. En 2012, Matt Grita, reportero de delitos de The Buffalo News, dijo que muchos creen que la familia se había expandido hacia el nuevo milenio a través del telemercadeo, estafas de stock de bombeo y descarga y pornografía en internet con la familia, expandiendo sus operaciones en todo el país. Ese mismo año, Dan Herbeck escribió un artículo sobre Ronald Fino titulado La vida después del local 210 para el infiltrado del FBI. El artículo indicaba que Fino era escéptico de las afirmaciones del Departamento de Justicia de que las influencias de la mafia fueron totalmente eliminadas del local 210 y de Laborers International. Ronald creía que el fideicomiso federal que estableció el gobierno para limpiar el sindicato no fue lo suficientemente lejos. Además, The Toronto Star reportero del crimen organizado S. Peter Edwards, indicó que en 2013 la familia del crimen Buffalo estaba tratando de revivir a sí mismo de los últimos pérdidas a través de la usura del Niagara Casino en Canadá, en la frontera de Estados Unidos. A finales de la década de 2000, se supo la noticia de una estafa de una asociación de propietarios, OEA, por sus siglas en inglés, que supuestamente tenía vínculos con la mafia de Buffalo. Un testigo le dijo al FBI que la empresa Silver Lining Construction estaba controlada por la mafia de Nueva York y que su propietario, Leon Benzer, se consideraba un soprano debido a su asociación con el abogado John B. Spilotro, sobrino del mafioso de Las Vegas, Tony Spilotro. Los investigadores también revelaron un jugador clave en una de las adquisiciones de OEA, fue Paul Citelli, quien era conocido por tener vínculos con la mafia de Buffalo. Según el reportero de George Knapp I para el canal 8 de Class News Now, afiliado de CBS, en Las Vegas, el FBI dijo que Citelli está afiliado a la mafia de Buffalo. Joseph Bravo, otro acusado en esta estafa de OEA, fue acusado con Paul Citelli por ser parte de una red de tráfico de cocaína de Las Vegas a las cataratas del Niágara dirigida por la mafia de Buffalo desde finales de la década de 1980 hasta mediados de la década de 1990, cuando se consideró la dominante de la familia La Cosa Nostra en las calles de Las Vegas. Todaro Jr. y el subjefe canadiense en marzo de 2017, casi 20 años después del artículo de Coppola El brazo machito, Dan Herbeck escribió un artículo similar titulado La mafia está casi muerta en el oeste de Nueva York. En él, la oficina de campo del FBI en Buffalo declaró que solo quedan restos dispersos, que ya no se cree que estén activos u organizados. El artículo también destacó muchos de los mismos factores que el artículo de Coppola de 1998 citó para el declive de la familia criminal de Buffalo. Sin embargo, los arrestos de la Real Policía Montada de Canadá en el proyecto Tremens indican que los pronunciamientos sobre la desaparición de Buffalo Crime Family fueron exagerados. En noviembre de 2017, el FBI y los periódicos canadienses indicaron que la familia todavía está activa. En noviembre de 2017, Giuseppe, Joe y Domenico Violi, que tienen vínculos de larga data con Buffalo Mod, fueron arrestados por cargos de tráfico de narcóticos. Estos cargos muestran una continuación del triángulo de narcotráfico mafioso establecido desde Toronto/Milton, Ontario a Buffalo y Montreal a la ciudad de Nueva York establecido por Stefano Magadino y su primo, Joseph Bonanno. Michael McGarrity del FBI dijo que la operación Tremens desenterró las raíces de una asociación que se extiende desde la ciudad de Nueva York a Buffalo y Toronto a Montreal, demostrando una vez más que los grupos del crimen organizado italianos han evolucionado mucho más allá del camarillas de vecinos de los días pasados. Además, Peter Edwards en The Toronto Star escribió: los arrestos también afectaron a miembros de la familia criminal de Buffalo encabezada por el difunto Joe Todaro.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que las autoridades canadienses encargadas de hacer cumplir la ley habían arrestado a varios miembros y asociados de las familias criminales Bonanno, Gambino y Todaro por cargos que incluyen tráfico de narcóticos. En respuesta a estos arrestos, el periodista canadiense Adrian Nuries escribió: entre los arrestados en Canadá se encuentran miembros de la familia del crimen organizado Todaro, con sede en Buffalo, según las autoridades estadounidenses. El grupo criminal Todaro fue construido por el ahora fallecido Joseph Todaro Sr., quien se hizo cargo de la mafia de Buffalo, una vez dirigida por el influyente jefe Stefano "The Undertaker" Magadino. Además, en septiembre de 2018, Peter Edward informó que la mafia de Buffalo no ha muerto, a pesar de algunos informes de los medios. Según su artículo, la familia Buffalo/Todaro Crime es lo suficientemente fuerte como para tomar las decisiones en la reciente guerra de mafias entre Musitano y otras familias criminales en el inframundo de Hamilton. Este artículo informa: la mafia del estado de Nueva York todavía tiene una influencia considerable en el inframundo del sur de Ontario, dicen las fuentes. No creo que nadie sepa con certeza cómo se desarrolla esto. Una cosa es segura, Buffalo siempre tendrá voz al norte de la frontera. Paul Manning, un exoficial de policía encubierto de Hamilton, que trabajó en investigaciones de crimen organizado. Buffalo tendría que aprobar los asesinatos de alto nivel, dijeron las fuentes, y agregaron que se cree que los líderes de la mafia allí le dieron la espalda a un lado de la disputa y dieron una aprobación tácita al otro. Se supone que todos están bajo Buffalo, dijo una fuente sobre las dos facciones criminales de Ontario en disputa. Las facciones Buffalo del crimen organizado tradicional no están en Canadá per se, pero históricamente han controlado aspectos de la empresa familiar canadiense y reciben sobornos de las ganancias de actividades ilícitas, dijo Manning. Los periodistas alegan que Alia Barone de Ancaster fue asesinado en septiembre de 2018 en represalia por el asesinato de Angelo Musitano en mayo de 2017. Circulaban rumores de que el asesinato estaba relacionado con una deuda impaga y rivalidades entre los mafiosos del Niágara y la influencia de la mafia de Buffalo. La venganza fue otra razón de la muerte de Angelo. James Dubro indica que este golpe no solo fue aprobado por la familia criminal de Buffalo, sino ordenado por Domenico Violi, que luego se revelará como el subjefe de la mafia de Buffalo. El asesinato de Angelo ocurrió 20 años al mes después de que el sicario de Musitano Kenneth Murdoch matara a Honey Pops Papalia, el antiguo capitán de la mafia de Buffalo y jefe de la familia criminal Papalia, y su mano derecha Carmen Barillaro, un búfalo y soldado de la familia del crimen Papalia. Además, el Toronto Sun afirma que la actual guerra de la mafia en el sur de Ontario tiene sus raíces en el conflicto de la mafia que hizo que Paolo Violi y sus hermanos Francesco y Rocco, el padre y los tíos de Domenico Domi Giuseppe Joe Violi, fueran asesinados en Montreal durante finales de la década de 1970 por la familia criminal Rizzuto. Esto se sugirió ya en 2010, cuando el artículo de Globe and Mail declaró: está surgiendo una imagen general de la lucha por el poder que abruma a los Rizzuto. Es probable que las familias calabrese, en su mayoría basadas en Toronto y respaldadas por grandes actores en el estado de Nueva York, están tomando el control después de que los Rizzuto los apartaran. En 2019, Brad Hunter explicó: puede que hayan tardado años, pero la familia Violi no iba a dejar que los perros durmieran. Nicolo Rizzuto Jr. fue asesinado a tiros el 28 de diciembre de 2009, seguido de la desaparición de su cuñado Paolo Renda el 10 de mayo de 2010. Renda era el consigliere de la familia del crimen de Rizzuto en el momento de su asesinato. Finalmente, Nicolo Rizzuto Sr. fue asesinado por un francotirador el 10 de noviembre de 2010. La doctora Anna Sergi, profesora de criminología en el Departamento de Sociología de la Universidad de Essex, Reino Unido, y directora adjunta del Centro de Criminología, confirma la operación de Otremens que resultó en los arrestos de los hermanos Violi, indica que las familias criminales de Nueva York están usando rutas de tráfico de drogas que establecieron hace mucho tiempo y que estas familias están siendo revitalizadas por sus relaciones de trabajo establecidas desde hace mucho tiempo con la mafia calabresa en Canadá. Sin embargo, su artículo cuestiona la afiliación actual de la familia criminal Todaro en Buffalo.
Ella indica que es un sindicato del crimen anteriormente alineado con las familias LCN, la Cosa Nostra, de Nueva York. Vea el cuadro en el artículo vinculado. Las familias criminales de Nueva York sobreviven y colaboran. El 3 de diciembre de 2018, Domenico Violi fue sentenciado a 8 años de prisión por su papel en la red de tráfico de drogas de la mafia desenterrada por el proyecto Treatments. Durante la investigación, la policía escuchó mientras el agente y Violi discutían una variedad de actividades delictivas y oportunidades de lucro. Violi traficaba aproximadamente 260,000 pastillas, incluyendo PSP, y metanfetamina, al agente encubierto de la RCMP por más de $americanos 416,000, durante el cual el agente fue incluido oficialmente como un miembro hecho de la familia criminal Bonanno en Canadá. También recibió otros $24,000 estadounidenses como parte de las ganancias. Las escuchas telefónicas indicaron que Violi fue nombrado subjefe de la familia criminal Buffalo por el jefe Joseph Todaro Jr. En octubre de 2017, en una reunión en Florida, el primer canadiense en ocupar la segunda posición más alta en la mafia estadounidense. Después de ser ascendido a subjefe, Violi se escucha en escuchas telefónicas jactándose de que había vencido a otras 30 personas para el puesto, lo que indica que la familia Buffalo tenía al menos 30 hombres hechos, que incluían miembros canadienses, como los tíos de los hermanos Violi, Natalie y Rocco Lupino. En su nuevo rol, Violi debía asumir el control de las operaciones de la familia del crimen Lupino Violi y solidificar su base de poder con una colaboración cada vez mayor con las familias de la mafia con sede en Nueva York. Las escuchas telefónicas también revelaron la actividad de la comisión, el organismo rector de la mafia estadounidense, ya que la promoción de Violi fue tan inusual que el jefe de la familia del crimen de Buffalo, Joe Todaro Jr., consultó con la comisión para obtener permiso para promocionarlo como de Buffalo. Nuevo subjefe. Posición actual. El 30 de enero de 2019, Cece Lupino, hijo de Rocco Lupino y nieto de Giacomo Lupino, fue asesinado en la casa de sus padres en Hamilton. Según las escuchas telefónicas del caso de los hermanos Violi, Giuseppe Violi le dijo al agente encubierto en febrero de 2015 que se le había contactado a Cece Lupino para que se hiciera miembro, pero Cece le había dicho a su padre que si él podría ganar dinero él estaría involucrado, pero si no, no quiere involucrarse, que hay demasiados dolores de cabeza. La policía de Hamilton ha extendido su búsqueda del asesino de Lupino a través de la frontera canadiense hacia los Estados Unidos, pidiendo a la policía y agencias de noticias del área de Buffalo que difundan fotografías del sospechoso tomadas con cámaras de vigilancia. Un atentado contra la vida de Pasquale Padmusitano se realizó fuera de la oficina de su abogado, Joseph Irving, en Mississauga la mañana del 25 de abril de 2019. Según los informes, Pad recibió 4 disparos, uno en la cabeza. The Buffalo News indicó que Musitano tenía enemigos del crimen organizado en Montreal y Buffalo y que el reportero del crimen, dijo Peter Edwards, estaba más convencido que nunca de que la mafia de Buffalo era un jugador en el tiroteo después de que una fuente mantuvo repitiendo Buffalo una y otra vez mientras se habla del incidente. Además, CBC News en Canadá informó que el subjefe de Buffalo Domenico Violi fue grabado por un informante de la policía en septiembre de 2017 diciendo que el asesinato de Angelo Musitano estaba destinado a ser un mensaje para su hermano Pat y que antes de Navidad Pat se iría y eso sería un dolor de cabeza fuera del camino. El 10 de julio de 2020, Pat Musitano fue asesinado a tiros en Burlington. El 12 de octubre de 2020, Frank Bifulco, miembro de la familia Buffalo desde hace mucho tiempo, murió en su casa.